Bueno, también debemos tener en cuenta que en lo posible debe tener ausencia de tóxicos, capacidad de aislamiento y baja conductividad térmica, es decir, que si el piso está frío, pues no nos transmita el frío a los animales. Y de igual manera el calor, ¿no? Que se nos convierta en un ambiente muy cómodo desde el recibimiento de las aves hasta su salida, ¿no? O cuando debemos hacer recambios. Entonces, es importante tener en cuenta estos factores de la cama que nosotros hayamos elegido para nuestro sistema productivo. La capacidad de absorción, ¿no? Que sea un material que sí absorbe agua y absorción de residuos. Es decir, dentro de nuestros galpones tenemos los bebederos y muchas veces se van a presentar fugas o ellas por picoteo pueden desperdiciar el agua. Entonces, lo que queremos es que este residuo se absorba y con la ventilación del lugar se evapore y digamos vuelva a dejar la cama seca, ¿no? Bueno, que el costo no sea muy elevado, que no sea tan dura y que su pH sea adecuado. Sí queda prohibido reutilizar camas en la avicultura de postura. Como les comentaba, en el pollo de engorde sí se utiliza. Bueno, un apunte personal y sobre todo pues para las personas de Colombia. Acá en Colombia tenemos este producto que se llama Agrodine, que es una solución yodada. Es un yodo agrícola muy concentrado, viene para diluir en agua, rinde bastante, es para esparcirlo en bomba de espalda y nos permite, digamos, hacer una desinfección buena del material que vamos a utilizar para cama. La idea sería primero utilizar la cama, bueno, previa toda la desinfección, ¿no? Obviamente, cuando ya se hace, digamos, el esparcimiento del material para cama, hacemos un rocío con agrodine. Esto, eh, digamos, atrae las pequeñas partículas que pueden eh, o sea, estar como polvo, nos reduce eso al unirse a ellas, ¿no? Entonces se van a formar pequeños grumos que evitan que el polvo, al momento de llegar los animales, digamos, se levante. Entonces, aparte pues de su capacidad como desinfectante. Bueno, la capacidad de absorción del agua. No todos los materiales tienen la misma capacidad de absorción de agua. Y dentro de un mismo material, esta puede variar en función de la presentación física. Esta característica se aprecia claramente modificada con la paja de cereal, que puede casi triplicar la capacidad de absorción de agua cuando se somete a un proceso de picado o molienda adecuado. Recordemos que digamos, la paja de cereal es como un tubo, ¿no? Y adentro posee como una pequeña espuma, que es por donde, digamos, normalmente se hace eh, suben los nutrientes a la planta y, digamos, esta al secarse se convierte en un excelente material absorbente, ¿no? Una cama mantiene un estado aceptable cuando su humedad se mantiene por debajo del 40%. Hay dos situaciones que pueden poner en riesgo las condiciones de humedad, digamos, y que sobrepasemos el 40%. Cuando no hay digamos, hay rupturas o hay fugas dentro del sistema de agua cuando se hace por tuberías, entonces se puede dar que la humedad se esté aumentando por los goteos constantes a lo largo del sistema. La otra sería en caso de lluvias y cuando no se tiene un techo que, digamos, puede presentarse goteras o cuando se presentan lluvias laterales, o sea, con un viento
digamos, un viento fuerte y esté lloviendo, entonces la caída de agua de manera lateral pues puede estar causando humedades superiores al 40% dentro de la cama. También cuando hay enfermedades gastrointestinales, los animales pues presentan cuadros diarreicos y pueden aumentar, ¿no?, esos porcentajes. Pero uno se daría cuenta pues cuando los animales empiezan y bueno, la cama debe aguantar, digamos, este tipo de situaciones. Es decir, que en el caso de una buena viruta de madera, solo el 2% del agua que beben los pollos podría incrementar la humedad en la cama, el resto debe eliminarse mediante una ventilación adecuada. Como hablamos en la clase anterior, donde miramos el tema de la ventilación, ya vemos cómo se va complementando todo, ¿no?, dentro del galpón. Entonces, ¿por qué es importante tener esta adecuada ventilación? Porque una, nos elimina esa humedad y dos, nos ayuda a mantener una cama seca, ¿no? Aparte de lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Como el recambio de aire, la eliminación de amoníaco, entre otras que ya nombramos. En este proceso de ventilación, también las características físicas de la cama tienen importancia. Aquellos materiales con menor densidad, más esponjosos, facilitarán el intercambio de agua entre el suelo y el aire. Eh, bueno, como les comentaba, ¿no? Eh, una adecuada ventilación dentro del galpón nos va a facilitar, ¿no?, que la cama permanezca seca. La idea es esa, ¿no? Que la cama nos conserve esas propiedades aislantes, que sea un lugar cómodo para ellas y ante todo que, digamos, retenga muchos de los residuos que las gallinas producen y también parte del desperdicio, ¿no? Porque es un producto perfectamente aprovechable más adelante. Bueno, teniendo en cuenta las capacidades de absorción, encontramos que la viruta de madera tiene un excelente porcentaje de absorción, seguido de la cascarilla de arroz, el raspado de papel, el suro de maíz, la serrín y la paja. Ese sería el orden como se ubican los materiales teniendo en cuenta su capacidad de absorción. Todos estos materiales tienen sus pros y sus ventajas, eh, sus pros y sus contras, es decir, ¿no? Pues habrá productores que prefieren viruta de madera, habrá otros que utilicen el suro de maíz. Bueno, eso depende ya de cada quien. En mi experiencia, lo que les comentaba, ¿no? La cascarilla de arroz, excelente. El otro que me faltaba nombrarles y que lo he usado es la cascarilla de la trilla de café. Precisamente ahorita estamos en cosechas de café por acá en mi tierra, en mi región. Entonces es un material económico que no tiene polvo y que tiene una alta capacidad de absorción. Bueno, ¿por qué es importante mantener el aislamiento y conductividad térmica, no? Observemos la diferencia, ¿no?, entre el calor de los pollitos y el calor del piso. Entonces la diferencia térmica es importante. Como les comentaba, nos vamos hacia dos puntos, ¿no? Una, cuando el piso es muy frío, la cama debe aislar. Y cuando es muy caliente, debe funcionar de esta misma manera. La idea es proporcionar una comodidad extra al pollito o a la pollita, es decir, digamos, permitiendo su acople cuando llega y permitiendo condiciones favorables, ¿no? En conjunto con todo lo que se provee del galpón. Aquellos materiales con una conductividad térmica menor tendrán una capacidad de aislamiento mayor.
La mayoría de los suelos de nuestras explotaciones son de hormigón y sin ningún tipo de aislamiento añadido. Su capacidad de aislamiento es muy baja y la pérdida de calor puede llegar a ser de 10 veces la de una cama de calidad y de grosor adecuado. La capacidad de actuar como aislante de un material depende de las características del mismo y del grosor de la capa que apliquemos. Lo ideal es utilizar una cama superior a 5 centímetros, dependiendo también del material. Un buen material aislante y un grosor adecuado permiten reducir la pérdida de calor y economizar energía. Mejorar el confort térmico de las aves, ya que la cama es la zona de contacto con las mismas. Evitamos humedad al evitar el fenómeno de la condensación, un pH adecuado y la solubilidad del amoníaco. Bueno, para entender un poco, en la gráfica encontramos amoníaco y, bueno, en proporción del nitrógeno total en función de la temperatura, ¿no? Las aves eliminan el nitrógeno sobrante como ácido úrico mayoritariamente que en presencia de agua, temperatura, microorganismos y el pH se transforma en amoníaco. Entonces, a una mayor temperatura habrá una mayor condensación, es decir, es más fácil o más volátil y por ende, digamos, se puede acumular dentro del galpón. Entonces ahí es donde entraríamos eh, a revisar la parte de ventilación para eliminar estos gases. Caso contrario, cuando la temperatura baja, ¿no? También disminuye. Por eso debemos encontrar es el porcentaje adecuado entre la eliminación y la capacidad de ventilación y de eliminar este gas y sacarlo, digamos, fuera del galpón. Bueno, el amoníaco puede estar en forma soluble o gaseosa en función de la temperatura y el pH. Si mantenemos el pH de nuestras camas neutro o ligeramente ácido, disminuiremos la cantidad de amoníaco volatilizado y lo mantendremos en forma soluble mucho menos dañino para nuestras aves. Volviendo a lo de la gráfica, como les mencionaba, ¿no? El pH es muy importante de la cama, ¿no? Como les decía, el pH, un pH de 7 favorece mucho a la formación de bacterias o mantener virus. Entonces es importante que la cama sea un poco más ácida. Eh, la cama debe tener un grosor que permita la comodidad y desplazamiento de las aves, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las principales causas de degradación de las camas y medidas correctoras? Como les mencionaba, la eliminación excesiva de agua en épocas calurosas por la respiración de las aves y por las heces. Materiales de construcción con poca capacidad de aislamiento, es decir, eso también entra un poco la ubicación del galpón, como les decía, porque sobre todo en las mañanas y bueno, ¿no? Muchos hemos escuchado lo de las heladas. La helada puede llegar a las cortinas y con el correr del día que sube la temperatura, este deshielo, digamos, va a caer a las camas digamos, aumentar la humedad pues nos va dañando, digamos, de a poco la cama, ¿no? También en zonas muy húmedas, sobre todo eh, en las zonas pacíficas, ¿no? Es como donde yo he mirado que se presenta esto. Es decir, en Tumaco, por ejemplo, el Putumayo, que son selváticas, la humedad es altísima y la temperatura es alta. Buenaventura, por ejemplo, también.
Entonces, a estas zonas del Pacífico que la humedad es alta, puede formar hongos. Entonces, nos va a degradar la cama mucho más rápido que en unas condiciones, digamos, de humedad diferentes. Materiales inadecuados que no aíslan y facilitan la condensación y elección de materiales adecuados. Poca cama también se debe tener en cuenta cuando la cama es insuficiente, de un grosor insuficiente. Debemos poner entre 7 y 20 centímetros de cama dependiendo del material que hayamos elegido, ¿no? Para este fin. Las condiciones ambientales también influyen, desfavorables cuando y la temperatura es alta y alta humedad relativa del aire, correcta utilización de calefacción y ventilación. Eh, Cuando se nos presentan estas zonas, sí debemos revisar muy bien la parte de ventilación. Como les comento, la ventilación nos ayuda, ¿no?, a mantener la cama seca, a hacer ese recambio de aire y a eliminar, ¿no?, los gases. Ya vamos viendo cómo se complementa, ¿no?, desde la utilización de la cama, el sistema de ventilación y la eliminación de amoníaco. Entonces todo eso ya lo podemos ir aplicando, digamos, a nuestro sistema productivo y analizar qué podemos mejorar cuando se nos presenta o, caso contrario, también decir, mi ventilación es adecuada, mi recambio está bien, no debo preocuparme. Entonces ya vamos viendo cómo todo se conecta, ¿no? La mala ventilación afecta cualitativamente, mejora la ventilación de forma que cumpla la función de eliminar agua de la cama y mantener una humedad baja. Bueno, esto ya venimos haciendo el énfasis en esta parte porque casi que van de la mano y nos permite que la cama nos dure lo suficiente y cumpla las funciones que esperamos, ¿no?, dentro del ciclo productivo. Bueno, uno los factores que pueden dañar la cama, las pérdidas de agua por tetinas y bebederos, hay que revisar cuando el sistema proviene de tanques, regular la presión puede ser, a veces hay mucha presión y esto sobrepasa la capacidad digamos, del bebedero y obviamente vamos a encontrar goteos, desperdicios y la presencia de humedad favoreciendo la aparición de hongos y bacterias. Cuando se maneja densidades excesivas de aves, debemos replantear y adecuar la densidad a las características de la explotación, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos eh, si el número de aves es correcto? Bueno, yo creo que ahí también ya vamos uniendo, ¿no? Como en la clase anterior miramos lo de comederos, donde muchas aves se agolpaban hacia un comedero, el apisonamiento excesivo de la cama, em, claro que eso podría dar pues a una pequeña discusión en cuanto a qué material elegir, ¿no? Cuando es muy esponjoso y las condiciones de humedad son altas, el material va a absorber rápido y va a perder esa capacidad de esponjarse, ¿no? O de recuperarse también. Entonces, por ende, se va a desgastar mucho más rápido y se va a convertir en algo sólido y necesitaremos hacer un recambio. Pero bueno, eso como les digo es un conjunto y hay que hacer una buena elección del material, eh, teniendo en cuenta pues los factores que ya hemos ido mencionando. Patologías pueden también, digamos, mirarse, digamos, que nos van a desgastar la cama con rapidez cuando hay enfermedades parasitarias fúngicas, que son por hongos, bacterianas y virales.
Hay enfermedades virales que nos pueden causar diarreas, bacterianas también. Entonces, eso sobre todo nos aumenta la deposición de las aves y, perdón, que ésta sea muy aguada, ¿no? Entonces, eso humedece la cama muy rápido. eh, las bacterias, virus o digamos o el agente patógeno va a continuar en la cama y se vuelve un vector de contaminación, ¿no? Tengamos en cuenta también que cuando se tiene sistemas productivos con varias aves, varias naves, varios galpones, si usted entra a un galpón o a un, digamos, que esté contaminado y pasa al siguiente sin desinfectarse, se convierte en un vector para la transmisión bacteriana o viral de enfermedades. Entonces la cama es importante desde eso para la prevención de enfermedades, ¿no? Tóxicos y micotoxinas, la prevención y aditivos. Bueno, tengamos en cuenta lo que les decía, que podemos utilizar productos como el agrodine, una solución yodada. Pues para nuestros amigos de otros países, el producto que les mostré es económico, es un yodo altamente concentrado para diluir y para uso en bomba de espalda. Entonces, nos permite, ¿no?, realizar una desinfección o digamos, un mantenimiento a la cama, ¿no? El agua de consumo también es importante y el alimento. Bueno, el alimento se convierte en un factor, digamos, que afecta a la cama, ¿no? Entonces, no vamos a hablar todavía de alimento como tal, sino cómo este afecta, ¿no? El nivel alto de polisacáridos o no amiláceo, el uso inadecuado o inactivación de enzimas por calor, grasa poco digestible, desequilibrios iónicos, exceso de proteína. El 1% de exceso de proteína incrementa un 3% el consumo de agua. Por ende, eso va a aumentar la deposición y una deposición aguada, ¿no? El exceso de soja, que puede causar un desbalance de potasio. Por ende, también, ¿no?, aumenta el consumo de agua. Presencia de factores antinutricionales y ciertos coccidiostatos ionóferos, presencia física del pienso, molienda y la molienda muy fina. Bueno, todo esto son características del alimento concentrado, ¿no? Por eso es importante también conocer qué alimentos estamos suministrando a nuestros animales, ¿no? Eh, Muchas veces hay que revisar, ¿no?, la tabla del alimento concentrado que estamos suministrando e indagar un poco más, porque usted en el producto va a encontrar que proteína del tanto por ciento, 17%, 20%, etcétera, ¿no? Realmente el porcentaje de proteína gana o pierde importancia es de qué proviene esa proteína, ¿no? La proteína puede provenir de harina de pescado, de harina de sangre de animales, puede ser de origen vegetal. Entonces ahí es donde gana importancia conocer de qué proteína es, porque usted cuando va a comprar un alimento concentrado, siempre va a haber un técnico ahí que lo asesore para la compra y le va a decir, bueno, este es buenísimo porque tiene, imagínese, 22% de proteína para sus pollitas, pero si usted le dice, ¿y es proteína de qué? Entonces, a ella lo pone a patalear porque muchas veces no saben el origen de la proteína. ¿Cómo, digamos, obtenemos el origen de esa proteína?
ahí sí debemos ser curiosos. Por ejemplo, me voy a la página de Finca, a la página de Soya, que son marcas comerciales de acá de Colombia, y averiguo de dónde viene la composición real del producto. Saben estar unas tablas muy interesantes donde nos permite analizar los contenidos de proteína. Por ejemplo, la ceniza, que muchas veces, bueno, no se entiende o qué tipo de ceniza o qué es eso de ceniza dentro del concentrado. Entonces, bueno, todo eso lo encontramos, digamos, más desmenuzado ya en las páginas de los, de los diferentes casas comerciales, y nos permite también entender esto, ¿no? Por ejemplo, algunas utilizan vehículos oleosos para la utilización de coccidiostatos, ¿no? Los coccidiostatos mantienen la coccidia, que es un agente infeccioso, quieta, por eso se llama coccidiostato. Entonces, este utiliza un vehículo oleoso que debe agregarse al concentrado. Entonces, esta grasa poco digestible puede causar, ¿no? No diarrea, pero sí deposiciones bastante aguadas. Entonces, eso nos va a presentar variaciones en la humedad en la cama. Entonces, es lo importante de ir conociendo, pues, lo que vamos a alimentar a nuestras aves. Bueno, como paréntesis de esta parte, eh, ustedes me pueden enviar, el- digamos, la ficha técnica del alimento concentrado que utilicen, y yo se las voy a desmenuzar un poquitico o les voy a explicar, pues, qué tan bueno es, ¿no? Entonces, ese sería, pues, como una parte de retroalimentación o un ejercicio que podemos hacer, porque debemos entender un poco la composición de los alimentos concentrados, ¿no? En la parte cuando ya hablemos de nutrición como tal en las aves, que estará en el siguiente módulo, ya desmenuzaremos muy bien y entenderemos mucho mejor esta parte nutricional, ¿no? Pero más sin embargo yo los quiero ir orientando a, a conocer, ¿no? Qué alimentos concentrados estamos suministrando. Porque algunas veces se comete estos errores, y es que nos dejamos asesorar del técnico que se encuentra en el almacén agropecuario y nos recomienda pues el concentrado, y pues ellos siempre nos van a hablar muy bien de todo lo que venden, ¿no? Pero entonces nosotros podemos hacer el ejercicio para entender mejor lo que estamos comprando, ¿no? Bueno, cuando la cama presenta alta humedad, se presentan patologías o enfermedades. Los costes indirectos que una mala cama tiene para la producción avícola bajo el sistema de producción de gallinas en libertad o felices desencadena peores resultados técnicos, además del incremento de los procesos patológicos. Como consecuencia final, resulta en una pérdida de rentabilidad tanto para la producción como para la empresa integradora. Es decir, la cama, aparte, ¿no?, de el aislamiento térmico, la absorción de los productos de desecho, de dar comodidad a las aves, es importante porque se vuelve, como les decía, el reservorio de enfermedades e incluso de patologías como daños podales. Cuando se presentan los daños podales, pues vamos a ver a gallinas que se alimentan ya con dificultad, que no se desplazan como deben ser. Obviamente la postura disminuye y vamos ya mirando, digamos, pérdidas significativas en nuestro sistema productivo.
Entonces, vamos conectando esto también, que es importante. Bueno, ¿qué hacer con estos residuos, no? ¿Qué podemos hacer con una cama que ya cumplió su ciclo, ¿no? Podemos hacer dos cosas, ¿no? Bueno, dependiendo del material, el material puede necesitar un recambio o puede necesitar, digamos, un complemento, entonces, que nos permita usar la cama un tiempo más, ¿no? Entonces, el estiércol puede aplicarse a la tierra directamente si la autoridad competente así lo considera en base a la ausencia de riesgos de propagación de enfermedades. ¿Se acuerdan de la clase 1 donde hablábamos de normatividad? Aquí aparece. Eh, tengamos en cuenta que cuando hay producciones grandes, ¿no? Eh, hablamos que, bueno, grandes pueden ser superiores a 500 animales, entonces ya debemos realizar una gestión, ¿no? Para digamos, deshacernos de estas camas. Algunas veces esto es controlado dependiendo de los países y qué hacer con ellas, ¿no? O sea, muchas veces pues se puede suministrar de forma directa a los cultivos. Obviamente eso requiere en cierta forma una asesoría de un agrónomo porque los contenidos de nitrógeno son altos, ¿no? Entonces, habrá etapas en la producción de material vegetal, es decir, puede ser cualquier cultivo, que requiera o no requiera, ¿no? El uso de nitrógeno. Entonces, ese es un punto que hay que tener en cuenta a la hora de suministrarlo de forma directa. Se deberá disponer de un plan de gestión agrícola basado en buenas prácticas agrícolas. Esto es importante para las personas que piensan certificarse en buenas prácticas. Entonces, hay fincas que tienen este certificado, es muy bueno gestionarlo y requiere, ¿no? También cumplir un número de acciones que nos permitan hacer la deposición final de estos residuos en pro de no causar afectaciones, ¿no? Por ejemplo, esto no lo vamos a ir a tirar a una fuente de agua o algo cercano, no. Entonces, como les comentaba, es un producto que es un subproducto que es perfectamente utilizable e incluso se lo puede vender, ¿no? Entonces, esta es una manera también, digamos, de disponer finalmente de lo que es las camas. Bueno, cuando hay camas muy frescas y muy cargadas, digamos, el esparcimiento se realiza 24 horas después de retirar la cama del galpón para evitar las emisiones de amoníaco. Se deben considerar las características del suelo y el tipo de cultivo, lo que les comentaba, ¿no? Recordemos que desde el inicio eh, favorecemos o tratamos de utilizar eh, camas ácidas, ¿no? Entonces, esto va a permanecer gran parte así. Y al utilizarlo en cultivos de forma directa, podemos cambiar el pH. Entonces, no es tan recomendable, digamos, cuando se aplica de una manera directa, y sin la asesoría adecuada, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta a la hora de realizar ya la disposición final de estos desechos, ¿no? También el tipo de cultivo, ¿no? Tengamos en cuenta que la cama puede tener una reserva de bacterias, como les había comentado, el galpón puede generar su microclima, encontrar una estabilidad para ciertas enfermedades, ejemplo, la salmonela, es decir,
en el piso está, las aves no la desarrollaron, en la cama está, y digamos, y usted hace la disposición de este material, por ejemplo, en un cultivo de lechuga. Entonces, la lechuga muchas veces llega al mercado tal cual se cosechó. Y si la gente al consumirla no la lava de una manera adecuada, podemos causar enfermedades, una salmonelosis, una diarrea severa. Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de cosas para deshacernos ya de la cama finalmente, ¿no? Tranquilos, ahorita pues yo les voy a presentar unas alternativas de qué hacer, ¿no? Con la cama. Esta es como la primera medida, ¿no? Es decir, sacar, se terminó el ciclo, dejemos un día, retiramos, se empacó eso, o se vendió, o se le echó algún cultivo. Eso sería pues como lo más fácil de hacer, o se vendió, ¿no? Entonces, se deben considerar las características del suelo y del cultivo. Hay que definir dosis y momentos de aplicación, es decir, lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, si les abonamos con esto 2 o 3 días, cuando ya va a salir un cultivo de lechuga, pues no va a estar muy bien aprovechado y convertimos eso en un foco de contaminación. Entonces, hay que conocer el momento para aplicarlo. Debe existir un sistema de seguimiento y registro. Esto aplica cuando hay enfoque o digamos, o se está en un proceso de buenas prácticas agrícolas, BPA se llama eso, o cuando ya se tiene el registro como tal, ¿no? Que usted haga una disposición adecuada final. Bueno, cuando se hace la aplicación directa a la tierra, tengamos en cuenta lo siguiente. Bueno, es normal aplicar 210 kilogramos de nitrógeno por hectárea y en zonas vulnerables 179 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Como les comentaba, la cama es rica en nitrógeno, entonces, bueno, aunque me salga un poco de mi campo, que es la parte, digamos, pecuaria, en la parte agrícola, esto es eh, digamos, muy rico en nitrógeno y bastante aprovechable, sobre todo en plantas en desarrollo y crecimiento. Bueno, como les digo, yo no me puedo entrar a profundizar, pero el nitrógeno sí es necesario para el desarrollo. Más adelante, cuando ya hay, por ejemplo, un cultivo de tomate, necesita mucho más potasio y algo otros elementos para la floración, la maduración y el llenado de la fruta. Entonces, pero para el crecimiento ese es el material, digamos, adecuado, ¿no? Bueno, en zonas de alta concentración ganadera puede haber problemas para falta de tierra. Eh, bueno, por el apisonamiento se va disminuyendo la carga de tierra. No sé si sea de su conocimiento, pero digamos, la tierra tiene sus capas y hay una parte que es fértil, otras partes la componen arcilla, arena y algo otro tipo de material, dependiendo de las zonas, puede ser piedra, entonces grava. Entonces, dependiendo de la consistencia y, digamos los diferentes factores que componen la tierra, esta em, puede ser mejorada con estos productos, con este producto de desecho. Más sin embargo, cuando la parte fértil como tal de la tierra es muy delgada, eh, no se va a absorber bien y se va, digamos, en cierta forma a desperdiciar. ¿Qué es lo recomendable ahí? Utilizar un arado, utilizar un descanso en el terreno. Por ejemplo, ahí podemos sembrar yuca, que es un cultivo excelente que afloja muy bien la tierra y realizar digamos, el abono con esto y el complemento o
en algunas zonas pues puede funcionar bien el arado y la mezcla con este producto, ¿no? Eso, como les digo, depende mucho de la zona y de la composición de la tierra. El, com- el compostaje, esto sí ya tengámoslo en cuenta porque pues este sí ya es la transformación de este producto. Se trata de una fermentación aerobia, es decir, depende del aire. Se debe aportar eh, un radio CN de 25-40 de pollo en base al cereal 318 octavos. Bueno, en muchas partes, digamos, la neutralización de patógenos y de, digamos, de reducción de la humedad cuando la cama se retira muy húmeda, se procede a un encalamiento. A esto hace parte, esto es a lo que se refieren los porcentajes. Es suministrar cal agrícola eh, con dos fines. La una es neutralizar un poco el pH y dos, reducir la carga bacteriana. Entonces, esto es lo que se realiza, se conoce como el encalado. Bueno, se puede producir en reactores abiertos o cerrados. A reactores se refiere al lugar donde vamos a colocar este material. Entonces, esto se puede dar, digamos, en una zona despejada que permita, digamos, el calentamiento por sol o cerrado bajo techo. También se puede utilizar envolturas plásticas que permiten que esto eleve la temperatura y por ende favorezca con estas altas temperaturas que el material se vuelva estéril, es decir, ya sin carga bacteriana, ¿no? La pérdida de nitrógeno por este proceso puede ser considerable, pero el producto final es mucho más equilibrado, ¿no? Se exponen mejor algunos de los otros componentes y digamos mejora, ¿no? Mucho el producto, ya tiene un valor agregado diferente y pues obviamente su precio mejora, ¿no? Bueno, la otra forma de disponer este tipo de productos es la generación de biogás. Se da aquí, caso contrario, por una fermentación anaerobia, ¿no? Es decir, en ausencia de oxígeno, que se produce con un biodigestor cerrado. Se produce gas y lo importante del biodigestor es la producción de dos cosas. Una, el metano, porque el metano ya lo podemos utilizar como un gas para combustión, y el digestato. El digestato es ese material que ya no genera gas y nos sirve para abonar. Es un material de muy buen, está muy bien, digamos, compuesto, ¿no? En nitrógenos, en materiales que son eh, aplicables a la parte agrícola. ¿Cómo funciona un biodigestor, no? Bueno, hay un punto aquí que debemos tener en cuenta que muchas veces la cama de las gallinas lleva un periodo largo, digamos, y es un material mucho más seco, ¿no? Entonces lo ideal es que este se humedezca y ingrese al biodigestor. También se puede realizar la mezcla con materia fecal o desperdicios de bovinos y de cerdos, ¿no? Incluso de perros. Lo importante es generar las bacterias
digamos, se alimentan de estos residuos y realizan la expulsión de gas. Eso todo este tanque debe estar en ausencia de oxígeno, ¿no? ¿Cómo se llena? Se va llenando de, digamos, ¿no? Se ingresa la mezcla. Al momento de ingresar la mezcla, aquí no debe haber oxígeno, porque la presencia de oxígeno limita la producción y la reproducción de las bacterias que nos producen el biogás. Entonces, en estos sistemas que se utilizan, incluso hay unos muy buenos caseros que pueden consultar, o el que guste me puede pedir un material de apoyo para conocer más de los biodigestores. Entonces, esto se puede hacer con un plástico y una construcción bastante simple, ¿no? No es que esto sea complejo. Aquí se da la fermentación y una vez se produce el gas, este ya se puede utilizar, ¿no? Que es gas metano. Importante realizar la campana de regulación de presión, que cuando se dan las condiciones adecuadas, como una temperatura óptima superior a 27 grados, nos aumenta la producción de gas significativamente, y si no tenemos la campana de eliminación de presión, pues podemos causar un accidente. Entonces, a la hora de hacer este montaje, debemos asesorarnos bien. Y esta es la salida digamos, de los residuos que se puede disponer para fines agrícolas. No es muy costoso, ¿no?, realizar esta adecuación, y el sistema funciona bastante bien. Tuve la experiencia de asesorar este proceso y digamos como la única dificultad, que algunas veces la llama producida, el calor que produce la llama de puede negrear las ollas parcialmente, no como digamos el fuego de leña, pero con el uso prolongado sí puede causar ¿no?, la acumulación de hollín en la soya. Pero bueno, ¿no? Eso es un caso para analizar entre pros y contras. Es un sistema que funciona bastante bien, a mí me parece muy bueno y que se aprovecha bien de las diferentes excretas de animales en la finca. Entonces, yo sí lo recomiendo. Bueno, esta transformación, digamos, hay plantas especializadas o en avícolas muy grandes se da, ¿no?, la transformación por plantas, ¿no? O sea, es decir, hay, digamos, como no fábricas, pero sí hay material para poder trabajar. Estas plantas deben estar autorizadas con una alta tecnificación, ¿no? El estiércol se somete a un tratamiento térmico. Se realiza parcialmente una descomposición aerobia y anaerobia. Es un proceso mezclado, ¿no? Primero se lo tapa, digamos, para que alcance temperaturas de 70 grados, solo, sin aplicación de químicos ni de calor, digamos, directo, no. Él solito alcanza la temperatura cuando se hace estos procesos, y posteriormente se da el desecado, que ya es un material, digamos, inerte y que se puede granular y moler. La pérdida de nitrógeno es inferior al 20%, conservando las propiedades útiles del producto de desecho. Es un producto muy valorado, aplicable en cobertura a fondo, fácil de transportar, disponible durante todo el año y facilita su sincronización con los cultivos. Esto hablando desde las plantas, ¿no?, que procesan. O sea, esto les comparto porque esto se puede hacer, ¿no? O sea, el hecho de que haya plantas así, digamos, tecnificadas, no quiere decir que usted no lo pueda hacer, o
digamos, si su sistema productivo es grande y le permite tener constantemente estos residuos, se puede procesar, ¿no? Hay una parte muy técnica para hacerlo. Y aparte, pues lo que les comentaba de que esto genera recursos que pueden ser utilizables en el sistema. Este es el que les comentaba, estas son ya, digamos, una planta ya especializada en el tratamiento. Estos, digamos, este material acumulado solo alcanza 70 grados. Se debe humedecer en ciertas partes y se utilizan máquinas para el volteo. Es decir, esto es con el fin de homogenizar, ¿no?, el producto y ir mirando también si ya está alcanzando, digamos, la temperatura adecuada o si ya está, digamos, ya lo podemos usar y vender. Entonces, es más complejo, ¿no? Bueno, y otra parte de lo que conforman los anexos son los nidales. Es importante ya, digamos, complementar, ya miramos bebederos, comederos, cama, vamos a ver los nidales. Bueno, en teoría, la idea sería que cada cajón tenga 20 centímetros por 30 de fondo por 30 de alto, permitiendo como máximo 2 aves por nido. Es que ellas cuando cogen un nido muchas veces se enamoran y todas quieren ir a poner a ese nido y tienen 20, 30 nidos disponibles, pero como les digo, se enamoran de uno y van y todas quieren poner ahí. Entonces la idea es tratar de buscar la uniformidad, ¿no?, de los nidos para ellas evitar eso, que cojan un solo nido para postura. Evitamos de esta manera la ruptura de huevos por la manipulación de las aves con sus patas que están entrando y saliendo del nido. También evitamos, digamos, que las filas que ellas quieren hacer por poner en un nido. Entonces, el nido debe ser cómodo también, debe ser de fácil limpieza y debe permitir un ingreso y salida fácil del ave. Para nosotros también, ¿no?, debe facilitar la recolección de los huevos, debemos evitar, digamos, la limpieza, ¿no?, y posterior mantenimiento, cuando ya, digamos, las aves cumplen su ciclo, pues se debe encalar o se debe pintar, se debe lavar, dependiendo del material en el que se realice. También eso depende del tamaño del ave, ¿no? Para líneas genéticas de, digamos, medianas, vamos a utilizar 16 por 16 y en el caso de medianas y grandes, 18 por 18. Recomendable estandarizar, ¿no? Es decir, cogemos una medida y nos vamos con esa, ¿no? El 20 es, digamos, la más recomendada por comodidad, ¿no? Bueno, en los nidos hay de todo, ¿no? Eh, Podemos utilizar los más tecnificados que vienen en latón. Las ventajas, pues no se debe lavar, no permite el acúmulo de materiales, es muy liso, eh, digamos, no térmicamente es inerte, es decir, es muy buen aislante, digamos. Entonces, y adicional, pues también debemos colocar parte de la cama dentro del nido, ¿no? La idea es que sea muy cómodo. El problema de este nido es el costo,
que es, pues, es más caro, pero obviamente este dura más. Tiene otra ventaja grande que este palito que se ve aquí está, digamos, para dos motivos. La una, la facilidad de las aves para ingresar, y dos, que en la noche este queda pegado, digamos, a mitad de nido, queda como por aquí, y evita que las aves vayan a dormir ahí y posteriormente se encluequen, que eso es, digamos, en nuestro sistema productivo no es bueno tenerlo, a menos de que pues nos dediquemos a la parte de reproducción, pero utilicemos gallinas mestizas, porque, por ejemplo, las Lowman Brown son muy malas para... Ellas se pueden presentar una falsa cloaques, pero nunca vamos a tener, digamos, resultados de ponerla ahí a empollar. O habrá casos excepcionales que sí se dé, pero no es muy recomendable. Eh, bueno, los nidos se pueden realizar en madera. eh, Podemos utilizar, bueno, madera muy bien dividida, digamos, utilizar paja para la comodidad de las gallinas. Debemos ser muy equitativos en la colocación de este material porque, como les digo, habrá alguno que tenga más paja o que se presente más cómodo para ellas y lo van a coger de favorito y eso predispone a la ruptura de huevos principalmente, ¿no? Podemos utilizar baldes para realizar nidos. Lo importante, digamos, es utilizar nuestros medios, es utilizar materiales disponibles que no nos incrementen, ¿no?, los costos productivos y que sí podamos ser eficientes, ¿no?, con ese material. Eh, Se puede utilizar, digamos, cascarilla de arroz de piso y utilizar separadores con ladrillos, incluso se pueden utilizar llantas. Entonces, depende también de nuestra habilidad para conseguir materiales o, digamos, de los que se puede disponer de manera muy económica y fácil, ¿no? Bueno, hay nidos que se pueden construir con malla galvanizada y se debe hacer una inclinación, ¿no?, para la recepción de los huevos. ¿Qué desventaja le veo a eso? Es que, bueno, hay que realizarlo con una persona muy hábil y encontrar un ángulo adecuado para que el huevo no ruede con alta velocidad y que se pueda dar una ruptura, ¿no? Pero estéticamente yo lo veo muy funcional, muy bonito. El otro que les comentaba es la mezcla, ¿no?, de materiales. Cuando se dispone de madera y, digamos, se puede adquirir a muy buen precio tarros, eh, digamos, que no hayan tenido residuos químicos, ¿no?, porque eso puede afectar al final. Recuerden que la cáscara de huevo no es sólida, ¿no?, como se ve, como se la mira, digamos, o como se la sienta al tacto. Ella tiene una gran cantidad de poros y absorben o el olor o pueden absorber bacterias. Entonces es importante, digamos, que el nido, digamos, esté libre de cargas bacterianas o libre de materiales que generen olor y nos puedan cambiar el sabor, ¿no? Y otro punto que no necesariamente tenemos que comprar, digamos, cosas muy costosas, sino que incluso se pueden adecuar cosas preexistentes para la fabricación y la elaboración de nidos. Bueno, los quería invitar a ver un pequeño video donde se utiliza nidales plásticos y me gustó mucho.
Veámoslo. Al iniciar una producción avícola se deben tener en cuenta diferentes factores que influyen en la productividad, eficiencia y confort de las aves. Cuando se trata de gallinas ponedoras, la escogencia del tipo de nidales a utilizar es esencial, pues se requiere de lugares adecuados y con las condiciones ideales para mantener la calidad del huevo y el bienestar de las gallinas. Visitamos una explotación avícola que hace uso de un tipo de nidos que se ajustan a sus necesidades y que resultan eficientes para su negocio. Los nidales son plásticos, son nidales muy prácticos para el aseo, para la higiene. En el momento de salir el ciclo de las gallinas, lo que hacemos es se lavan porque son de material de fácil manejo, se desarman, se lavan, se desinfectan y nuevamente ingresan para el segundo ciclo. Lo bueno y lo práctico es que son muy duraderos. El material es plástico, los otros hay que lavarlos, hay que lijarlos, hay que pintarlos, se dañan mucho más fácil, esos nidales son de muy buena calidad. Cada ponedero cuenta con 32 nidos. A estos se les introduce cascarilla de arroz para brindar calor a las gallinas y condiciones adecuadas para el huevo. Tienen capacidad para 2 aves máximo, lo que disminuye el porcentaje de contaminación o ruptura del huevo. Tienen sus huecos para poder que la gallina tenga ventilación y sí, la parte de abajo es plástico, con el tamo evita que los huevitos se fracturen, la gallinita está más cómoda y tiene muy buena ventilación, que es lo indispensable a la hora de la postura. El color es negro porque ellas necesitan oscuridad a la hora de la postura. En las noches los nidales se suben para evitar que las gallinas duerman ahí y se enculequen. Entonces lo que hacemos es retirar las gallinitas que están dentro de los nidales, se suben Sí. y ya de esa manera pues ya no van a ingresar más durante la noche al nidal. En la mañana igual se abre para que en las 5 de la mañana ya ellas inician postura, se abren nuevamente los nidales para facilitar el acceso de ellos. Para Gilda, estos ponederos son eficientes tanto en productividad como en rentabilidad para su negocio, pues pese a ser un poco más costosos en comparación con los tradicionales, reducen los costos de mano de obra y poseen mayor vida útil. Es un poquito más costoso, pero también evita que los huevos se fracturen, ¿sí? Entonces tiene su favorabilidad en comparación de los otros. En realidad son rentables porque si vamos a comparar con los otros, casi se asume, es el mismo costo que se tiene por los otros nidales, porque a lo largo se da uno cuenta que se evitan muchos gastos en los otros con lo que es pintar y lijar y todo eso, mano de obra. En cambio con estos no, con estos uno tiene la garantía de que se lavan, se desinfectan y quedan ya aptos para los siguientes ciclos. Los nidos tradicionales normalmente dura 1 o 2 ciclos, puede decir 2 años por ciclo. Estos, como son plásticos, pueden durar muchos años, 3, 4, 5 ciclos de la postura de las gallinas. Usted puede usar el tipo de ponederos que más se acomode a su bolsillo y a la necesidad de su explotación, siempre y cuando cuente con las condiciones adecuadas para la productividad de sus aves. Se recomienda que cada nidal no tenga menos de 20 centímetros de ancho, 30 centímetros de alto y 30 centímetros de largo. Bueno, en los nidos, lo último es eso, ¿no? Que podemos elegir unos nidos que nos permitan realizar el mantenimiento en cada ciclo. Bueno, esa sería la clase de hoy. Preguntas, dudas, aportes. Yo a Edwin me gustaría pues preguntarle ahora que me comentaba, bueno, cambiando, ¿no? La tonalidad un poco de, de que ustedes me hagan preguntas a mí, sino yo ahorita pasársela a Edwin y preguntarle qué material vas a utilizar de cama para recibir a tus animales.